El Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos entramos de nuevo al estudio de la armonía de los evangelios y vamos en la lección número 31. Lección número 31. Y hoy día vamos a estudiar segundo rechazo de Jesús en Nazaret y la misión de los 12. Segundo rechazo de Jesús en Nazaret sale solamente en Mateo y Marcos, ¿ya? Y la misión de los 12 aparece Mateos, Marcos y Lucas. Y vamos a ver la misión de los 12 que sale bien prolongada en el libro de Mateos. Así que hoy día vamos a abrir primeramente nuestra Biblia en Marcos capítulo 6 del 1 al 6, segundo rechazo de Jesús en Nazaret. Lección número 31. Oramos al Señor y pedimos que nos sea bendición. Hace algo frío, pero se va a quitar. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por el momento que nos das. Leer de tu palabra es un encanto maravilloso, Señor. Es lo que cada día deseamos, conocerte, saber más de ti, saber lo que has hecho y cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Bendícenos hoy día a través de tu palabra. Bendice nuestro hogar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, primera referencia entonces, y esto pasa, todo lo que hemos visto, mucho ha pasado en el mar de Galilea. Jesús calmaba la tempestad, iba a Grada, la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo, devuelve la vista a los ciegos, sana mudo, pero el rechazo, de nuevo él va a Nazaret y tiene un rechazo, ¿ya? Si usted ve el mapa atrás de Capernaum, Galilea, que está arriba, Nazaret debe estar a menos de un día de distancia, y él va de nuevo a Nazaret. Estaba cerca de Naín, Nazaret estaba cerca de Naín. ¿Quién es Naín? La ciudad de Naín o el poblado de Naín era donde estaba la viuda que se le había muerto a su hijo y Jesús resucita al hijo. Ya Nazaret estaba muy cerca de Naín. Va a Nazaret y recibe de nuevo un rechazo. Qué increíble, ¿eh? Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ya. ¿A dónde va? Salió Jesús de allí, ya, y vino ¿a dónde? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Pregunta y pregunta y pregunta. Y vamos a la otra pregunta que lo hicieron en el primer rechazo. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Estamos hablando de la mamá y curiosamente está hablando de los hermanos, ¿ya? Y está hablando de los hermanos, dice, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿ya? Entonces, está hablando de gente que sí conocía y que conocía el oficio de Jesús o también del papá. Conocían a la mamá, que era María, y también a los hermanos, pero aquí habla de hermanos. En otro habla de hermanas y hermanos. También se marca que tendría hermanas Jesús, ¿no es cierto? Pero habla directamente de 4 nombres de su hermano, de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Parece que fueran los apóstoles menos José, ¿no es cierto? Pero acordemos que había nombres repetitivos, muy repetitivos en Israel, ¿ya? Entonces, habla de su hermano. También sigue las interrogantes y la pregunta, ¿no están también aquí con nosotros, mire, sus hermanas? Entonces estamos hablando de sus hermanos y sus hermanas. ¿Cuántas hermanas? No se sabe cuántas hermanas tuvo Jesús. Pero sí marca lo que lo conocían 4 hermanos. 1, Jacobo, José, Judas y Simón.
Y no solamente hermanos, sino también están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Muchos hablan, aquí quizás se arma a veces mucha polémica, no, es que María no tuvo más hijos. La palabra nos dice que naciendo el niño Jesús, dice José conoció a María, no es que no la conocía desde antes. No, el término conocer es que llegó a un encuentro matrimonial, a un encuentro de sus relaciones matrimoniales. Y por lógica tenía que tener hijos. Es decir, está hablando de hermanos de Jesús, familia de Jesús, ¿ya? Entonces, no es solamente Jesús, no es solamente que, acordémonos que Jesús nace de una forma especial, María sin una relación con un hombre, sino el Espíritu Santo coloca a Jesús en el vientre de María, de una forma única y especial, ¿no es cierto? Pero eso no significaba que ella no iba a poder tener más hijos. Sí, tuvo más hijos, 4 hombres más y hermanas tuvo Jesús, hermanos y hermanas. Entonces aquí da bonito el detalle porque están hablando gente de que conocía. Uno es carpintero, hijo de María. Aquí están sus 4 hermanos y también con nosotros están sus hermanas. Y se escandalizaban de él. ¿Se escandalizaban de qué? ¿De dónde era? ¿Quién era? Y que por tener ese oficio no podía ser un profeta. No podía, entonces buscaban una excusa, buscaban una solución para decirle al pueblo, ¿cómo? Pero él, pues si él es de aquí, quizás es nuestro vecino, quizás no sé quién es, ustedes lo conocen a su hermana, a su hermano, sí. Entonces, ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo puede predicar esto? ¿Ya? El 4. Más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿ya? Sin honra, sino en su propia tierra. No hay honra, ni entre sus parientes y en su casa. Aquí quizás nos lleva a un detalle bien especial, a un detalle bien. A ver, quizá podemos decir también, no era honrado quizá aún por su propio hermano o hermanas. Quizá había alguno con problemas de envidia, no sé. ¿Por qué no hizo Jesús como profeta en vez de elegir a 12? ¿Por qué no eligió a la familia? ¿Por qué no se juntó con su hermana o sus 4 hermanos y hubiese hecho algo maravilloso? No sé. Muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar en este sentido, pero quizás a veces nacen los intereses. Cuando a alguien le está yendo bien, todos quieren colgarse del que le va bien. A veces hasta los hermanos, los familiares. A veces hay hermanos que le va muy bien. Y la mamá no haya como colgar a los hermanos que a veces no son muy buenos para el trabajo, no sé. Y que se cuelguen con sus familiares. Eso a veces provoca aún problemas familiares, situaciones bien conflictivas. Problemas que aún de familias que pueden durar años. Entonces, todo este criterio, y Jesús lo marca, no hay honra ni en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. Entonces, ¿qué decide Jesús? No pudo hacer mucho milagro ahí. Estaba bien, él iba a su pueblo, ¿qué más? Yo quiero hacer muchas cosas por mi pueblo, pero mi pueblo me rechaza. 5. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, aun viendo, seguían siendo incrédulos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a ir a la ayuda
Dice, este fue el segundo rechazo de Jesús en Nazaret. El primero ocurrió al inicio de su ministerio en Galilea. Y acusándolo de mismo, no es el carpintero, rebajando, ¿no es cierto? El del 2 al 3, el pueblo estaba perplejo porque conocía la procedencia de Jesús, mientras suponía que la llegada del Mesías estaría rodeada de misterio, de una familia real, de gente preparada, de gente docta en la ley, no sé, de príncipes. Eso esperaban. La referencia a los hermanos y hermanas de Jesús muestra que tras el nacimiento de su primer hijo, entre José y María, María y José iniciaron relaciones maritales normales, ¿ya? Mateo 1:25. El no haber mencionado a José puede significar que éste ya había muerto. Aquí no se marca al papá José. Podría haber dicho, este hijo de... Hablaron primero de la mamá, porque posiblemente el papá no estaba, que era José, y quizás ya había muerto. El hecho de tener 4 hermanos más hermanas significa que María ya tenía su edad en ese sentido, y tampoco se habla de murió el papá o de que murió el papá, murió José. Se nos pierde en la línea, en el tiempo, José. En ese sentido se nos pierde. Voy a ir a la otra ayuda, Marcos 6. Me dice lo siguiente: su tierra sería Nazaret. Aunque Belén fue el lugar de nacimiento de Jesús, se le conocía como Nazareno, porque se crió en el pequeño pueblo. El versículo 3, escandalizarse tiene una connotación de recelo, escándalo y desaprobación. Como no lo podían explicar, lo rechazaron. Le encantaba su doctrina, su conocimiento y todo lo demás, pero mejor lo rechazaron. Del versículo 4, varios proverbios eran parecidos a este en la cultura judía y gentil. Pero Jesús le dio un significado particular utilizando la palabra profeta, una referencia a alguien con un mensaje de Dios. Es posible que la familiaridad con Jesús y con sus paisanos impidiese que no lo viesen como el Hijo de Dios. Con toda seguridad, habían visto sus milagros y oído su enseñanza con poder para cambiar vidas. Muchos supieron probablemente que de las extraordinarias circunstancias que rodearon su nacimiento. Menos esperaban que el nacimiento del Mesías fuera sino en el pesebre, ¿no es cierto? Si Jesús sufrió el rechazo de sus propios vecinos, los creyentes no deben sorprenderse cuando el mundo haga lo mismo con ellos. Si Jesús sufrió el rechazo de sus propios vecinos, los creyentes no deben sorprenderse cuando el mundo haga lo mismo con ellos. Y eso es verdad. Hay personas que tuvieron mala vida y se arrepintieron, se convirtieron al Señor, y muchos de los que estuvieron antes con ellos lo ven entrar a la iglesia y no le creen. No. Una vez conversé con uno, me dijo, no, yo tengo un hermano, mi hermano alcohólico, mi hermano de aquí, mi hermano de acá, y ahora va a la iglesia, dijo, y ahora no quiere tomar, no quiere ir a ningún lado, dijo que es mentiroso, cínico. Él antes hacía esto, ante esto, y ahora no lo hace. Ya, pues eso es cambio. Tú quieres que siga haciendo lo mismo que antes, pero no acepta que la persona puede cambiar. Las personas pueden cambiar. A través de Cristo pueden haber cambios. Pero no, se quedan en el pasado y en la mala imagen, y ojalá que ellos siguieran en esa mala imagen. Porque si están en la iglesia, para ellos son cínicos. Y yo le explicaba lo mismo que dije, y una palabra muy sabia de Jesús. Los médicos no van a los sanos,
van a los enfermos. Los consultorios y hospitales están hechos no para personas sanas. Cuando usted se siente mal, va a donde, al médico, va al doctor, va a la clínica, va al hospital, va al consultorio. Pero porque tiene necesidad. Pasa lo mismo en Cristo. La gente enferma que ya está hastiada de su vida, que ha reconocido su pecado, quiere entrar a la iglesia y ha conocido un mensaje de un Dios transformador y necesitan la ayuda de ese Dios que cambie y transforme sus vidas. Qué importante. Aquí no le creían. Entonces también nosotros podemos tener esa gran dificultad muchas veces de que no nos creen. Aparte de que no nos creen, poder tener problemas familiares que nos hacen la vida imposible, pero Jesús tenía un mismo problema. No somos únicos. El Señor no va a entender. Y a veces nos irritan, ¿sabe por qué? Porque explotamos. Pero cuando nosotros no le damos cuerda y sabemos apagar el incendio con agua, no con fuego, va a ser cada vez más fácil que no haya incendios. ¿Se da cuenta? Estoy hablando en términos. Apagamos los incendios con agua, no respondiendo de la misma manera, no por respondiendo agresivo, no, sino sabiamente, a veces con personas que buscan herirnos. Y hay hermanos que lo hacen llorar, que lo hacen sufrir y todo lo demás, los hermanos y hermanas y familia le hacen la vida imposible. Yo conocí a una muchacha que iba a la iglesia y estaba recién entrando y le dijo a la familia, no, ¿qué vas a ir si tú qué? Ya. Y decidió no venir nunca más. Y ya yo noté que empezó a fallar, a no estar viniendo, y un día me la encuentro bien tarde de andar visitando, me la encuentro y pasa en bicicleta, ¡pah! Y un porrazo en la bicicleta se pegó. Y me dice, no me va a venir a parar. No, le dije yo, no, págese nomás, le dije yo. Y yo me reía porque yo era joven, ella era joven, entonces yo me reía. Le dije, ¿qué le ha pasado que no la he visto? No, me dijo, es que mi familia me dice para qué voy a la iglesia, que yo nunca voy a cambiar, que yo soy mala, que aquí y acá. Yo dije, yo pensé que usted era más agresiva, porque era media con su carácter. Yo pensé que era más agresiva. Yo pensé que usted no le iba a creer mucho el cuento a la gente y que usted sobresalía sobre la gente, no seguía los cuentos de la gente. No, yo no le sigo a nadie, yo no tengo que seguirle la correcta a nadie. Yo igual, acuérdate que mañana voy a estar en la iglesia. Y partió de nuevo. Y partió y se estabilizó en la iglesia. Hay personas que le hacen la vida imposible. Y a veces tanto la envidia o el problema, o ver que alguien prospere, o ver a alguien que surja y que Dios le bendiga en medio de ellos, que ellos no quieren tomar la decisión, eso provoca una envidia, un celo, a un rabia de que ellos no lo pueden hacer. Bien, voy a seguir avanzando porque ya no me voy a atrasar. Misión de los 12. Y esto aparece en el libro de Mateo, Marco y Lucas, pero Mateo le da un énfasis mucho mayor. Misión de los 12, Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice así, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, aquí por eso hay que tener, a veces nosotros vemos solamente enfermedad. Dice, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, ¿sí? Y toda dolencia en el pueblo. Enfermedad es una cosa y dolencia es otro, así que a veces tenemos que quedar muy claro, a veces hay dolencias que no son enfermedades. ¿Ya? Así que ahí tenemos que ver una diferencia entre enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies.
Y aquí viene lo importante de la misión de los 12. Lo envía, el primer enviado a estos 12. Y hay harta lectura para ver. Voy a leer bastante, ¿ya? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad, y ahora marca de nuevo toda dolencia. Echar fuera demonios, enfermedades, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya, los demonios se echan. Se sanan las enfermedades y también las dolencias. Ellos tienen ahora en esta necesidad, porque es mucha la labor, Él envía a estos obreros para ir a trabajar, pero con autoridad. Los nombres de los 12 son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, y a Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Qué importante labor. Qué importante labor. Como que esta labor son los obreros que tienen esta misión. ¿Ya? Los obreros que, aquí los obreros se dan a un tiempo completo para la obra de Dios. Se dan el tiempo de ir a trabajar a la obra del Señor. ¿Ya? Y para ir, y tiene que ir después dispuesto a qué? A lo que el Señor le manda. Y ir dispuesto significaba también tomarse el tiempo, caminar, buscar, ir, ser dirigido bajo la gracia del Señor. ¿Cuál es la orden? Sanar enfermos, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Bien, no proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestro cinto. Habla del mayor, del mayor valor del dinero hasta lo más mínimo. Ni alforjas para el camino, ni de 2 túnicas de calzados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El que trabaja es digno de que sea alimentado. Ahora, ¿cómo iban a ser alimentados? En el camino, las mismas personas le iban a proveer. Es que ese es sí el movimiento que va generando. Dios va obrando a través de ellos, van trabajando en esta área de las necesidades de las personas, y las mismas personas van proveyendo en el camino lo que van necesitando. Y no mezquinamente, sino bendecidos. Así que no llegaron flaquitos. No llegaron flaquitos. Porque dice: porque el obrero es digno de su alimento. Más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras. Mire, una cosa, si alguno no te recibe y aún no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Casa o ciudad, ¿ya? Y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad o para aquella casa. Y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. No, a veces somos muy impulsivos. Somos muy agresivos. Suena como raro, pero sí, a veces somos muy agresivos. Sed prudentes. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No altaneros. Yo soy... No. Oiga, y uno a veces ve cosas... A veces van a visitar o centro de una casa. No, usted sabe que todo esto es pecado. ¡Wow! Sed prudentes. Usted de tal religión. No, atacamos y destruimos. Sed prudentes. No, a veces hablamos de impulsivos. No, a veces no somos ni aún ni tolerantes, no somos, se nos va todo, el fruto del Espíritu no está a veces en nosotros, en nuestro carácter. Y en la prudencia se marca el fruto del Espíritu, ¿me entiendes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué? Porque yo os envío a vosotros en medio, como ovejas, en medio de lobos. Y los lobos están dispuestos a desarraigarnos y por eso nosotros, a nuestras decisiones, con quién hablamos, tenemos que ser prudentes. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en su sinagoga os azotarán. Y aun ante gobernadores, reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Más encima lo van a llevar preso, lo van a llevar los reyes y todo lo demás, pero por testimonio a ellos. Por causa de mí, para testimonio de ellos. Mas, cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. A veces hablamos y dejamos la escoba, dejemos que el Señor hable. Y a veces podemos haber 5 personas y Dios quiere usar uno. No, pero el otro quiere hablar. Déjala embarrar. Someterse, entender si Dios está usando a alguien, dejemos que Dios lo use y no le agregue. No le agregue porque va a empeorar todas las cosas. Es como cuando el Señor nos da palabra y nosotros decimos, hasta aquí el Señor me habló, pero a veces le colocamos, echamos a perder todo y el pueblo entiende que estamos colocando de nuestra cosecha. Se echa a perder. Es como colocar una profecía. El Señor me dio una profecía. Está bien, pero de medio de la profecía y empezamos a colocar nuestra idea y uno dice, ya se echó a perder la profecía. ¿No es cierto? Así que tenemos que tener cuidado y dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mí, de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta el fin de qué? De sus días. Sí, porque el cristianismo va avanzando a través de las edades y el que persevere hasta el fin, hasta el último suspiro de su vida, este será salvo. No está hablando del fin de los tiempos. Seréis aborrecidos, está indicándonos hacia a nosotros. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y también pasa aquí que a algunos les gusta, algunos en el tiempo pasado, en el tiempo de los hechos, un poquito más adelante, había muchas personas que, aquí hay un problema, les gustaba ser mártir y en vez de huir se entregaban para que lo mataran o para que lo golpearan por la causa de Jesús. Ese es otro detalle. Si vamos a ser mártir es porque la circunstancia y el momento lo da, no porque nos estamos ofreciendo. ¿Ya?
hay que ser sencillos como paloma, pero prudente como serpiente y sencillos como paloma, entendidos, ¿no es cierto? Y le marcaba si os persiguen a esta ciudad, huid a la otra. 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no le temáis, porque nada hay encubierto. No hay nada hay encubierto, ¿ya? Porque, no dice eso, que no haya de ser manifestado. Voy a leerlo de nuevo, que me enredé de palabras. Así que no lo temáis, versículo 26. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Seguimos en el 10:27, Mateo 10:27. El subtítulo dice: Jesús enseña a temer a Dios. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestro cabello están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, oigan, nosotros a veces vemos, se me cayeron los pelos, ni sabemos cuántos pelos se nos cayeron. El problema de algunos que ya no tienen pelo, ya están cayendo pelusas. Pero aún así Dios conoce todo, lo más mínimo de nosotros. Y si es cierto, si es cierto. Muchas veces ni pedimos a Dios. A veces, y a mí me ha pasado muchas veces, siempre, o a veces digo, Señor, no digo ni Señor, digo nada más, me gustaría esto. Y llega. Muchas veces uno trabajando da calor y uno dice en el trabajo, me gustaría tomar una bebida. Y llegaba la bebida y decía, wow, yo pensé y el Señor escuchó. Me gustaría comer arroz con rico. A veces uno siente hasta dolores. Siento, no sé, una idea, un pollo asado. Siento dolorcito a pollo asado. Y llega el pollo asado. Entonces es curioso que a veces es tanta el acercamiento, o Dios está tan preocupado de nosotros. Y el término que si cayera un pelo en nuestro cabello, Él lo sabe y tiene todos los pelos. No que tenga todos los pelos, es como decir, sé lo más mínimo de ustedes. Sé lo más mínimo de ustedes. Es que Dios se preocupa y está atento a nuestro pensar, a nuestro sentir, a nuestras oraciones, a nuestros pensamientos. ¿Ya? Confesar a Cristo delante de los hombres. Voy a leer más rápido para no ir pasando el tiempo. Confesar a Cristo delante de los hombres. Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo divide. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, está colocando casi lo primordial de nuestra vida, a nuestro amor que a veces cuesta cortar del papá y la mamá. Si nosotros amamos más a ellos, más que a Dios, no es digno de mí, pero a veces está colocando como lo máximo. Pero a veces el primer amor, otro amor, el segundo amor y el tercer amor son cosas insignificantes que no separan de Dios. ¿Ya?
El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Coloca lo máximo del hombre, lo que más puede amar el hombre. Pero muchos cristianos se enfrían, o muchos que aman al Señor se enfrían por pequeñeces y se enamoran de cosas insignificantes. Y se apartan del Señor por cosas insignificantes. Más que mamá, más que padre o hijos, son otras cosas que lo apartan. Amores insignificantes. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y el 40, un vaso de agua fría. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto el discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Solamente un vasito de agua fría. Ahora que los hermanos a todos le van a dar agüita. No, habla de lo importante que es. Yo he visto esta importancia de entrar a un hogar, me ha tocado muchas veces, y veo que es importante entrar a un hogar cuando alguien es recibido. Y uno como la labor pastoral es importante poder estar, y he visto muchos pastores que van y todo lo demás, y uno como pastor yo creo que va entendiendo por qué es tan importante entrar a un hogar. Cuando un hogar tiene problemas, cuando un hogar tiene dificultad, entra y el pastor o los hermanos pueden y oran, y dicen que el Espíritu Santo quede en ese lugar y trabaje en esa vida, uno después se va. Pero el que queda ahí por ser abierto su hogar, por entrar y permitir que se ore, que se bendiga, que se permita que Dios trabaje, es el Espíritu Santo que empieza a trabajar de una forma activa. En medio de una familia, de una casa en caos, Él empieza a colocar el orden. Y uno como pastor y siervo del Señor se admira de lo que Dios hace. No es el pastor el que está haciendo. A veces, ni aún como pastores, sabemos lo que Dios va a hacer cuando se nos es abierta una casa, cuando podemos entrar. No sabemos lo que Dios va a hacer. Pero Dios siempre nos sorprende. Dios siempre nos sorprende. Qué importante la misión de los 12. No voy a leer la ayuda porque ya me alargué mucho. Qué importante. Y acordémonos que no solamente a los discípulos le mandó esta misión, sino que también a nosotros como iglesia tenemos esta autoridad. Y qué hermoso saber de que lo que de gracia hemos recibido, dad de gracia. El Señor pueda bendecirnos, aumente cada día nuestra fe. Lo que no es imposible, a veces sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, entender lo que es todo por la gracia de Jesucristo. El Señor les sea bendiciendo y sigamos el estudio de la palabra.